Hemos encontrado, y no sé cómo ha sobrevivido, la parrilla familiar. Pero ves cómo todo se puede recuperar cuando hay buena voluntad. ¿Y esto? Ahí está tu papá. ¿Haciendo qué? Protegiendo el caudal. Ok. Ese fue el comienzo, hija. Preparando para invierno, ¿sí? Ya, hay que prepararse. Salud. Salud. Vamos a probar la esperidina después de más de 55 a 60 años. Y a este le voy a sacar buen filo. Buenos días, primer día de trabajo. Ahí está, familia. Miren lo que Daniel trajo en la valija desde Canadá. Otra gente traen electrónicos, ropa, qué sé yo, cosas interesantes. Yo traigo herramientas para trabajar. A ver, ¿qué tenemos? Ahí tenemos, para pintar la casa de Audrey y Samuel, rasquetas para trabajar en la madera, tenemos la lima para afilarles las tijeras para cortar la zarza, los rodillos, ¿cómo se llama? Sander en español. Ah, ¿para lijar? El lijador, traje brochas, tenemos espátulas, desentornilladores, tenemos los rodillos, o sea que sí, un poquito de todo. Tenemos uno para poner en el piso para no ensuciar. ¿Como una lona? Una lona, y tenemos el palo para... Este es el que enchufamos acá. Sabe los kilómetros de trabajo que tienen estas herramientas, ¿no? Pero yo me siento confortable con ellas. Entonces, ahí lo tenemos. Podemos pintar. Las vacaciones van a ser eso, trabajo. Y por supuesto un par de guantes. Y sí, ahora nos vamos para la propiedad. Me hubiese gustado ver la cara de alguien que me hubiese querido abrir la valija para robar algo, ¿viste? Y que se encuentre con toda esta con toda esta porquería usada. Ah, y también traje papel. Esto no es papel de lija, es esponja de lija. Es como una esponja, pero tiene lija. Es bueno para lijar paredes. Ok, bien. O sea que de lo que hay no falta nada. ¿Ok? Así que vamos, esperemos que mi hombro me deje trabajar un poco porque me está molestando bastante esto. Ya fui al médico, ya me hicieron las radiografías y el diagnóstico es osteoartritis. Así que me parece que estoy jodido y voy a tener que vivir con esto por el resto de mis días. Pero bueno, ¿vamos caminando? Vamos, a pata. Bueno, familia, estamos tratando de limpiar un poco todo lo que son las aberturas, los marcos, porque cuando han hecho el revoque aquí le ha caído, no cubrieron nada y cayó todo el revoque, todo lo sucio. Entonces estamos sacando lo grueso, le estamos dando un poco con la scraper y otro poco le estoy dando con la lija de espuma. Y al mismo tiempo estoy limpiando los desagotes que tienen las ventanas estas, para que cuando llueve el agua pueda salir. Ahí siempre se meten bichos y hacen como nidos, y después el agua no se puede escapar cuando llueve. Si llueve de frente y pega, cae en el vidrio y se filtra esta ranura y se va. Pero si eso está tapado, no se puede hacer. Tenemos que traer una escoba. Voy a barrer todo este piso porque está lleno de, ¿cómo se dice?, polvo suelto, y cuando peguen los cerámicos el piso tiene que estar bien limpio, no puede haber polvo porque si no el cemento se pega sobre el polvo y después se despega. O sea que sí, eso, y
Sí, poco a poco estamos haciendo una lista más o menos. Hoy el primer día estamos un poco perdidos, porque hay tanto, pero tanto para hacer que uno no sabe por dónde atacar. Quiere agarrar y dice, no, esto no, aquello más importante, y no, esto no, aquello más importante. Habíamos empezado a mover las maderas que sacaron del techo, las vigas grandes. Mamita, yo no sé tu abuelo qué madera utilizó, qué trajo de Misiones, pero eso parece que fuese, no parece madera, parece que fuesen vigas de hierro, el peso que tiene. Qué sé yo lo que ha traído, pero realmente el viejo se ve que trajo lo mejor. ¿Okay? La carpintería también, para hacer que tiene casi ya 100 años, todavía está en pie y está linda, no está, le hace falta una refrescada de algún producto para darle un poco de brillo y de vida. Mañana ya vienen otra vez los albañiles, va a venir el electricista también y ya empezamos a empujar esto otro poco. Y mientras tanto nosotros le vamos metiendo mano a todo lo que podemos en cuestión de ayudarlos para que puedan ir más rápido. Ok, acá encontramos algo súper interesante. Hemos encontrado, y no sé cómo ha sobrevivido, es la parrilla familiar. ¿Okay? Esta es, gente. Ahí está. Está un poquito desmejorada, pero ustedes ya saben, Daniel la va a poner a trabajar. Ya pronto vamos a hacer el primer asado en la propiedad, después de unos 20, ¿cuántos años? Como 23. 23 años. Abrirle las patas. ¿Y parrilla familiar de qué época? ¿Nuestra familia? ¿Tu familia? Sí, esta la hizo hacer mi hermano en el año, probablemente yo pensaría en el 83, en el 84. La hizo hacer en una herrería y en esta hemos comido asados todos en familia. Ha comido tu abuela, la nana, tu tío, tu tía Esther, tus primos, tu mamá, tu abuela de Perú, tus cuñadas, en fin, acá hemos hecho asado para todos. Y sí, vamos a recuperarla porque... Okay. Necesita un poquito de grasa. Doble de 40. ¡Ña! Daniel, siempre un paso adelante, hija. Entonces, esto funciona así. Mira, acá, lo bueno de esta parrilla es que uno cuando la lleva al campo o a algún lugar, no hay que andar buscando ladrillos o piedras o algo para apoyarla. Esta se apoya sola. Entonces. Tiene patas. Claro. Tiene las patas de atrás. Tiene las patitas de adelante. Ok. Esta tendría que dar un poquito más. Hay que regularla un poco. Ok. Acá está el papel de lija. Le voy a dar una buena lijada. Y yo pienso que en estos días nos podemos hacer algo a la parrilla, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece bien. Espérate, yo soy un tipo que para trabajar con guantes me enloquezco. Necesito el tacto. Nada que una buena lijada y una buena quemada, una buena engrasada después con la misma carne. Mira, ya vuelve a la vida. Mira eso. Está entera. Esta ya quiere ponerse a trabajar otra vez. ¿Ah? Mira. Y lo bueno que tiene la rajadura para que se escape el aceite y la grasa y no caiga sobre el fuego. Ya, tiene como una inclinación. ¿Sí? Un declive, le dicen. Un declive hacia abajo, ¿no? Esta buena parrilla. Y trabajó, ¿eh? Esta ha asado su buenos kilos de carne ya. Pero ves cómo todo se puede recuperar cuando hay buena voluntad. Habrá que ponerle un poco de aceite de cocina para curarla, ¿te parece? Sí, primero la voy a quemar un poco sobre el fuego y después le vamos a poner un poco de grasa o algo para que se queme bien el óxido
y ya está. Bien. Quedó linda. ¿Cómo la ves? Bien. ¿Ah? Tremenda parrilla, porque ahí entra más de un chorizo, ¿eh? La vamos a poner a trabajar. Y tiene una buena altura, porque no está ni muy alto ni muy bajo. Uno le puede poner linda brasa y cocina muy bien, muy bien. Yo me acuerdo que hacíamos lindos asados con esta parrilla. O sea que, imagínate, no me hubiese esperado de haberla encontrado. Pero ahí también cuando sacamos toda la madera esta mañana, estaba metida abajo de toda la pila de madera, la habían tirado ahí afuera. O sea que una cosa más recuperada, otro objeto familiar medio histórico. Y sí, se pasaron lindos momentos al lado de esta parrilla. La verdad que gana de ponerla a trabajar. Vamos a hacer un asadito un día de esto. Sí. Eloy, Cuca, esta es tu abuela. Mira si no es la cara de Ashley. ¿Eh? Acá. ¿Quiénes serán estos? Tal vez sea una postal o serán parientes. Este creo que es el abuelo. Parecería. Cayetano. Sí, porque es 1326 Rosario y tu abuela nació en Rosario. O sea que ese debe ser Víctor y este debe ser el abuelo. Víctor era el hijo mayor. ¿Qué dice atrás? Atrás dice Cayetano Buena, Antolín Vuelta. ¿Quién es Antolín? 1908. A ver, Cayetano Vuelta Álvarez, Alejo Vuelta Álvarez, 1908. Ok, este es tu bisabuelo. Álbum de la construcción del hotel. Sí. Lo que costó. Mira cuando se techaba cada uno de los módulos, ahí se está haciendo la losa, en la bolsa de cemento, a balde se hizo todo. Todavía estaba todo con ladrillos. Yo me acuerdo que le pedía a mi hermano que nos mande fotos, viste, desesperado, porque claro, uno mandaba plata y querías ver el avance. Acá están techando la recepción, ¿ves las vigas? Mira cómo están techando la recepción. Ahí está tu tío trabajando. Acá está también. Mira las vigas que le metimos ahí adentro. Esta es la vista que tenemos de delante del hotel. Ahí se empieza con las tejas. A la fecha. 86. Acá se está empezando con las cañerías. Los caños que van para cada una de las habitaciones, para agua y calefacción. Papá. Ahí estás. ¿Qué estabas haciendo ahí? Estamos cavando los pozos donde van las zapatas para hacer el tanque de agua. Y nos encontramos con tremendas piedras de granito ahí adentro. Las tuvimos que sacar a barreta. Acá está ya más levantado el tanque de agua. A ver. Ahí ya está tomando color. Ya estaban los pisos de la galería. Ahí estamos. Regresando de Córdoba. Con materiales. Mirá. Siempre los perros dando vuelta. Los dólares que hubo que invertir acá
con una de las bolsas que usaban en los Estados Unidos para llevar los caudales en la época del Far West. Y por supuesto, el protector, un 38. ¿Y esto? Ahí está tu papá, ¿Haciendo qué? protegiendo el caudal. Ah, ok. ¿Ah? Y acá íbamos a hacer un asado. Con una buena damajuana de vino. Está el Dani. ¿Y el otro quién era? ¿Un amigo? ¿Cuál? A la izquierda. ¿Con bigote? Yo. ¿Ese eres tú? Terminando los trabajos en el tanque de agua. Arreglando la camioneta. Y bueno, acá está plantando los pinitos y los árboles frutales ahí en la entrada donde yo venía hablando, ¿te acordás? Ahí estamos, mirá. Todos frutales. Está Nelly, Teodoro, Pelusa, Gateado, Cheta, Teodoro 2. Entonces, Nelly, yo también llegué a conocer esa Sí. yegua, así que A tenía Nelly. sus años. Sí, a Nelly la conociste. Mira el comienzo, los cimientos del hotel. Ahí se están abriendo los cimientos. Este es el obrador, donde se guardaban los materiales. Ese fue el comienzo, hija. Se usaron más de 300.000 ladrillos para hacer la obra. Mirá, las camionadas de arena que venían. Bueno, amigos, se vienen unos días de frío, ya está llegando el invierno, así que Samuelito está trabajando. Sí. Hola, Samuelito. Hola, ¿cómo estás, amigos? Bien, bien, toda esta leña, Preparando para invierno, ¿sí? ya hay que prepararse. Así Sí. que estamos llenando esta carretilla con leña. Sí. Vamos a ponerla al sol que se seque y así tenemos leña para la estufa. Porque la cosa es que solo tenemos calefacción a gas en el dormitorio, en el baño es eléctrica, pero si queremos calentar la sala y el comedor, hace falta leñita. Así que ese es el trabajo de esta mañana. Irregular. Have an irregular shape. We have 4 really nice days. Friday's our last nice day. Oh, ok. Bueno, amigos, buenos días. Ya es el mediodía. Hoy ha sido un día bastante ocupado. Tuve que ir al pueblo a comprar un poco de comida para nuestro almuerzo. Algo súper fácil. Compré unas supremas milanesas de pollo a la napolitana con queso, jamón, tomate, un poquito de orégano encima. Así que las voy a poner en esta bandeja al horno y vamos a almorzar afuera porque es un hermoso día de sol. Solo nos quedan unos cuantos días de calorcito y hay que disfrutarlo a lo máximo porque después llega el invierno, baja la neblina y es otra historia. Ok, ¿nos quieres mostrar qué encontraste en el mercado unas semanas atrás? ¡Epa! ¡Tararara! Había 2 botellas nada más, la encontré. O sea que como yo ya les he contado en algunos videos anteriores cuando hablaba sobre la historia de vida, esto era lo que tomaba mi papá cuando venía a visitarnos a Necochea. Él llegaba y nos mandaba enseguida corriendo al almacén a comprar una botella de esperidina y un poco de panceta ahumada, pero la que viene en pedazos, ¿no? Le gustaba comer la panceta ahumada y tomar esperidina. Como ustedes, no sé si sepan, en aquellos años, 1800 y pico, en Buenos Aires había muchas plantas de naranjas, naranjas amargas creo que se llamaban, ¿no? Y claro, la ciudad no sabía qué hacer con todas las cáscaras de las naranjas que se caían en las veredas y
abrieron un concurso para ver si alguien encontraba una solución, qué hacer con todas esas naranjas. Y este fue el resultado, la esperidina, que es a base de cáscara de naranja amarga. Creo que fue el señor fue Bagley, que todavía está esa compañía, me parece. Un estadounidense, si mal no recuerdo, él era del estado de Connecticut, por allá arriba, y emigró a la Argentina y consiguió hacer una fórmula especial con las cáscaras de naranja, y de ahí nace la esperidina. Nosotros la vamos a tomar pura con hielo, pero también se la puede combinar con agua tónica o con jugo de pomelo. Así que como no tenemos ni tónica, ni pomelo, ni soda, agua soda, digamos, vamos a hacerlo así nomás. Primer trago de esperidina. Vamos a servirle a Samuel, a Audrey Poquito. y a Daniel. Poquito más. Poquito más para Daniel. O sea, la última vez que tomé esperidina debe haber sido, mi papá nos dejaba probar un poquitito, debe haber sido en el año 1964, por ahí debe haber sido. Así que, familia, Salud. 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 Vamos a probar la esperidina después de más de 55 a 60 años. Para mi primer tiempo. Primera vez. Primera vez, sí. It's made orange base. Sí, ¿Ya? es dulce. Wow, Sí, muy dulce. sí, y tiene el mismo sabor, no ha cambiado, ¿eh? Así que bueno, siempre la he querido volver a probar, es parte de la historia de nuestra familia, así que tuve suerte de conseguirla porque la andaba buscando y digo, no, seguro que ya no la consigo más. Y la encontré acá en el pueblo, o sea que Está increíble. bien. ¿Te gusta? Sí, sí. Bueno, ¿eh? Sí, bueno. Hecho de naranja, bitter oranges, Sí, skin. sí. Se hace con la cáscara de la naranja amarga, pero es bueno para tomarlo Muy como un bueno. aperitivo, ¿no? Disculpen la facha, disculpen todo, pero estos días estamos en vivo y en directo, mugrientos, trabajando, las manos destrozadas, porque aquí cuando uno llega y empieza, lo primero que se le destroza son las manos, no importa si use guante o no, pero la casa está un poco revuelta, Audrey recién llega del pueblo, o sea que nos vamos a comer unas milanesas napolitanas, compradas por supuesto, Sí. aquí las vamos a calentar nada más. Tengo que ir a apagarlas en sí porque... Sí, que no se olvidé queme, que a no ver, se abrí queme. ese horno, que no se queme. Que no se queme la milanesa, ya lleva tiempo ahí adentro. Ya, eso está listo, está listo. Ups. We forgot about them. Estoy en mi segundo vasito. Uh. Y ¿saben qué? Les quería comentar también que esta fue la primer marca registrada en la República Argentina, ¿ok? En el año 1864. Y además este producto ganó premios en Francia, Alemania y los Estados Unidos. ¿Qué les parece? O sea que está hecha a base de corteza de naranja amarga. Por eso que les digo, las calles de Buenos Aires tenían tantos árboles de naranja amarga que no sabían qué hacer y cuando caían estas frutas era una mugre, si se quiere. O sea que esta fue la persona que solucionó el problema. La juntaban y con la corteza hacían la esperidina. ¿Qué tal, ¿Historia o no es historia? Historia. Historia pura. Ahora nos vamos a comer unas milangas de pollo y a la tarde vamos a ir de nuevo a la propiedad a seguir trabajando un poco. ¿Qué Bien. te parece? Buen plan. Vamos a grabar un poco allá afuera las milangas. Vamos. Vamos a comer. Ahí está, la milanga de pollo, suprema a la napolitana. Ñac, ñac, ñac. Esta es la que me voy a papear yo hoy. ¿Qué tal, El sol está medio bravo para filmar aquí afuera, pero bueno, es un día súper agradable. La semana que viene se nos viene el frío, vamos a ir a los bajo cero, 2, 3, 4 grados bajo cero, o sea que estamos aprovechando el solcito, estamos aprovechando que los zorros andan caminando aquí al lado nuestro, un día pero espectacular y como les digo, está todo medio crudo si se quiere el panorama, aquí no estamos haciendo nada de que arreglamos las cosas, sino que vida de diario en el medio del campo. Así son las cosas como las estamos presentando. Vamos a comer. ¡Epa! Vamos probando, familia. A ver.
Es un vals de sabores adentro de la boca. ¿Hay algo mejor que una milanga argentina, familia? No sé. Entre todas las cosas ricas que hay acá, porque esta mañana nos comimos unos alfajores caseros que... ¡buah! Pero teníamos ganas de comer una milanesa, ¿eh? Samuel? ¿Es good? Muy bien. Muy bueno, ¿eh? Muy bien, Samuel. Número 1. Excelente. Así que la estamos recontra disfrutando y sí, es un placer comerse esto así al fresco aquí afuera. Qué delicia, qué linda vida que es esta, ¿eh? Pero bueno, vamos a comer, familia, vamos a comer. Buen provecho, amigos. Vamos. Buen provecho. Ok, ahora postrecito aquí en la terraza. Todavía queda un poquito de esperidina. El tercer vasito, pero bueno, después de 55, 60 años está permitido, ¿ok? Ahora, entonces, un cafecito. Miren esto. Lo que queda de nuestra docena de alfajores. Anoche lo trajeron, quedaba una docena. Fue anoche, ¿no? 2 noches atrás. 2 noches atrás. A mí me llamaron y dijeron, ¿querés uno? Yo ya estaba en mi casita ahí atrás y le digo, no, mañana a la mañana. Y ahí están los alfajores. Pero miren lo que es esto. Miren, familia, lo que es este alfajor. Los hace una vecina nuestra acá. Son artesanales y ustedes no se dan una idea lo que es esto adentro. Tienen dulce de leche, pero parece que le hubiesen puesto con una carretilla, ¿eh? Hay otros que son de chocolate blanco. Yo me estoy tomando un café instantáneo, la Virginia, con leche larga vida de esta descremada. O sea que, sí. ¿Querés que cortemos uno para que lo vean? Ok, sí, hace falta un cuchillito. Traemos un cuchillo y lo Ok. cortamos. Les voy a cortar uno para que vean de qué se trata y de lo que estoy hablando. ¿Ok? Opa. La. Miren eso. Miren el grosor del dulce de leche. Ahí está. Ahí lo tienen. Es una barbaridad, les digo, ¿eh? O sea que en 2 días nos hemos comido 9. No es mucho si se considera. Son pero, 3 por persona. sí, pero si andan por Córdoba, traten de encontrar a esta señora que los fabrica. ¿Cómo se llaman? Es Malatini, el nombre de la pastelería. Aquí les muestro. Ahí está. Pastelería Malatini, en Ciudad de Córdoba. Pastelera artesanal. Se llama Silvia la señora. Ni se dan una idea las tortas que hace. Bueno, hemos probado un par en estos días pasados que nos hemos reunido con unas personas por acá y hemos cenado y el postre ha sido, ella siempre ha traído tortas hechas artesanales por ella, pero es un espectáculo, un espectáculo. Estos alfajores yo pienso que son de los mejores que hemos probado, ¿eh? No se les acerca ninguno de los alfajores comerciales que usted pueda conseguir en el mercado, esos que ya vienen envueltos, todo, no. Esto está en un nivel muy arriba, muy superior, y me pregunto si manden por correo a algunas otras provincias, ¿no? No sé, pregunta para Silvia, no sé. Pregunta para ella, y como les digo, hay en chocolate oscuro, chocolate blanco, y son una delicia. De eso se trata. No me podría pasar todo el día comiendo esto, pero ñac, ñac, no es bueno. Así que, familia, lo dejamos con esto. Acabamos de comer, tenemos postre, café, quedan 3 gotas de esperidina que no van a durar mucho más en el vaso y después nos vamos a hacer algo. Nos vemos en el próximo. ¡Ña! Buenas tardes, familia. Hoy decidí que iba a afilar los machetes porque no hay nada peor que trabajar con una herramienta que no tenga filo. Los chicos habían comprado este aquí en el pueblo, Incolma, hecho en Colombia. Hace media hora que estoy tratando de afilarlo y el filo no agarra. Es como una chapa esto. O sea que pero tuve la suerte, por algún milagro o algo del destino, que sobrevivió que está en esta propiedad desde los comienzos. Este es un Collins, ¿ok? Era de mi viejo.
y a este le voy a sacar buen filo. Está más o menos el mango un poquito destruido, pero la hoja, esta, ustedes van a ver cuando lo dejo. Esto es acero. Esto es un juguete y para colmo y mal peor, todavía importamos cosas así. No sé si en Argentina no hay acerías como para hacer un buen acero y hacer buenas herramientas, pero bueno, con este voy a poder cortar algo. Así que ahora cuando termine de afilarlo, les muestro lo que logré. Aquel, la lima patina, no agarra nada. Este es buen acero, o sea que come, va a salir buen filo. Ahora les muestro. Hace mucho que no se afila, o sea que hay que volver a recuperarlo, el filo. Machete afilado. El Collins original ya está listo para volver a trabajar. Esta es una herramienta ahora. Está mojado el cartón, pero con esto ahora, si quiero, me puedo afeitar. No hay nada que hacerle. Este es acero estadounidense, ¿ok? Made in USA. Cuando las cosas se hacían como se tienen que hacer para durar. Este machete tiene tiene 80 años. ¿Ok? Quedó medio chiquitito, pero nunca fue muy grande. Siempre tuvo más o menos esta forma. Pero es una belleza como agarra el filo enseguida. Y es el acero, pero que uno lo siente que es un buen acero. O sea que con este ya puedo trabajar. Con aquel otro juguete, mucha pinta, mucha vaina de cuero, mucho corte de un lado, serrucho del otro, no sé, abre botella, ¿qué más tiene ahí? Desentornillador, tenedor, todas las cosas que le ponen para que la gente se admire y no sirven para nada, ¿ok? Ahí lo traté de afilar media hora y no le saqué absolutamente una gota de filo. Y este quedó, pero es una navajita esto. Me gustaría probarlo con una rama, pero bueno, a ver, ¿dónde habrá una rama? Tiene que ser algo que lo pueda... Algo que esté verde, ese está todo seco. Ahí abajo vamos a probarlo. Me agarró la gripe también, llegué, me pasó de todo, va. Un buen machete de un saque lo tiene que cortar a esto, ¿ok? Eso es medio grueso, no sé. Estás hablando con tu papá acá. ¡Ay, oh! ¡Uy, oh! ¡Ya! Oh. Casi, ¿no? A ver, que le doy otro. Casi, casi. Pero bueno. Si estuviera con una buena empuñadura, antes tenía una cuerda alrededor. No se puede agarrar, se cae. Se la sacaron. Si le puedo poner algo acá, ven cómo está el puño. Se me resbala. Está roto acá, no tengo agarre, por eso que no le puedo pegar fuerte. Pero si no, con un saque, esa la parto sin ningún problema. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora?